Hola amigos, aquí su servidor Silex el día de hoy con un nuevo video para el canal. Estamos aquí con la sexta parte de la teoría de que hubiera pasado si Goku y Vegeta F aparecían en Dragon Ball Super. Posiblemente le cambie el nombre porque tengo planeado que esta historia vaya más allá de solo esto, pero eso lo veremos más adelante. Bueno, sin más relleno, empecemos con esta parte. Donde nos dirigimos, le diría Goku a F a Daishinkan. Este se sentía intrigado por la petición de este sujeto. Él sabía que tenía que tener mucho cuidado. Después de todo, esos sujetos tenían el poder de destruir y crear universos a voluntad. Daishinkan le diría que se dirigían al templo de Senno-sama, el lugar más sagrado de todos los universos. Goku y Vegeta F quedarían asombrados de estas palabras. Daishinkan diría: Señor, aquí está Goku y Vegeta tal como me lo encomendó. Senno-sama saludaría a Goku y Vegeta F, felicitándolos por su victoria, diciéndoles que eran sujetos asombrosos. Goku y Vegeta le preguntarían el porqué de su llamada. Senno-sama les diría que tenía curiosidad de ver lo fuertes que eran. Él sabía que ellos no usaron ni la mitad de sus poderes en el torneo, pidiéndoles que hagan una demostración de su poder. Goku y Vegeta F aceptarían sin ninguna otra opción. En un segundo serían teletransportados a una zona que parecía una plataforma de torneo. Senno-sama les diría que no se contengan y expulsasen todo su poder, llamando a sus dos asistentes, dándoles las órdenes de enfrentarse a Goku y Vegeta F. Estos dos se confiarían pensando que por el hecho de ser asistentes eran débiles, limitándose a transformarse en SSJ4. Daishinkan diría: empiecen ya. Estos dos seres se lanzarían sobre Goku y Vegeta F SSJ4, sorprendiéndolos. Eran muy rápidos y conectaban unos golpes descomunales. Goku y Vegeta se verían acorralados, siendo obligados a transformarse en SSJ5. La pelea se igualaría un poco de esta manera, conectándoles un fuerte rodillazo a los guardias, ambos mandándolos a volar. Goku y Vegeta pensarían que se excedieron con su fuerza, pero no era así. Los dos asistentes se levantarían elevando su poder, conectando potentes golpes a Goku y Vegeta SSJ5. Estos elevarían más su poder, pero no era suficiente. Habían menospreciado a estos sujetos. Era hora de usar ki maligno nuevamente. Su ki cambiaría bruscamente, inquietando a Daishinkan nuevamente. Goku y Vegeta SSJ6 se lanzarían sobre los guardias, arrasando con ellos. Vegeta le daría un potente golpe a uno de estos, pero este lo esquivaría. Lo mismo pasaba con Goku F. Al parecer estos sujetos podían usar la misma habilidad que usaba Goku Super en el torneo. Ambos asistentes usaban los principios del Ultra Instinto, esquivando a Goku y Vegeta SSJ6, haciéndolos ver como simples debiluchos. Maldición, ¿cómo era esto posible?, diría Goku. Este no tendría otra opción. Volviendo a usar el sello de Irina, esta línea temporal conocería al SSJ7. Goku F volvería a su estado base, sorprendiendo a Vegeta y a los dos asistentes, elevando su poder en SSJ. Usaría el sello de Irina, liberando a la prefase del SSJ7. Daishinkan y Senno-sama quedarían asombrados de la apariencia y ki de Goku F. Su cabello dorado tomaría un tono azul muy profundo. Pero lo más inquietante era su ki. Nunca sintieron algo así. Era un ki aterrador, más intimidante y denso que el mismo ki maligno. Este Goku ya estaba en terreno de los ángeles. Goku pre-SSJ7 empezaría a dominar el combate contra el asistente de Senno-sama. Vegeta en SSJ6 elevaría más su poder. Este no podía usar esa transformación ya que no tenía el sello para usar el ki negativo del SSJ7. Goku pre-SSJ7 quedaría sin palabras. Ese sujeto lo igualaba en fuerza. Goku lanzaría golpes devastadores capaces de erradicar galaxias enteras, pero ese sujeto seguía cubriéndose de esos golpes y respondía con la misma potencia. Era increíble. Goku F comprendería que los dioses y los ángeles eran seres extremadamente poderosos, ya que estos eran simples asistentes. Goku F empezaría a elevar más su poder, haciendo retumbar el templo de Senno-sama. Finalmente el Super Saiyajin fase 7 en todo su esplendor había sido revelado. Su cabellera aumentaría de longitud y su ki negativo se volvería más denso. Ya no había punto de comparación. Goku SSJ7 arrasaría con el asistente de Senno-sama, impactándole potentes golpes. Senno-sama estaría sorprendido, pero él sabía que estos ocultaban más poder, dándoles la orden a sus asistentes de unirse en un ser para estar al nivel de Goku y Vegeta. ¿Cómo a qué se refiere?, dirían Goku y Vegeta F. Ambos asistentes empezarían a ser rodeados de un aura muy extraña, empezando a volverse un mismo ser. Senno-sama le explicaría a Goku y Vegeta F que ellos no eran simples asistentes.
sino que eran una muy diminuta extensión de su poder representada físicamente. Una luz brillante aparecería, de esta luz saldría un asistente con la misma apariencia, pero este había incrementado su tamaño, diciéndole a Goku y Vegeta que lo atacasen a la vez. Estos, sin confiarse esta vez, se lanzarían siendo esquivados todos sus golpes, con una enorme facilidad. Para este punto Goku SSJ7 ya había superado el poder de los ángeles. Pero esto no le servía de nada. Esta fusión era extremadamente poderosa, quizá al mismo nivel de Cell Booster en su segunda forma. Senosama pensaría que Vegeta F era muy inferior a Goku F, ya que este seguía en SSJ6. Estas palabras desagradarían a Vegeta F, el cual, cansado de la humillación junto con Goku, ambos elevarían más su poder. Era increíble, todos los universos empezarían a temblar de tremendo poder que era liberado por estos dos. Senosama quedaría sorprendido, él sabía que estos ocultaban más poder y sus sospechas eran verdaderas. Goku y Vegeta SSJ8 harían acto de presencia. Su enorme poder se podía sentir en cada rincón de los universos. Era increíble. ¿Cómo era posible que dos mortales pudieran usar semejante poder? Ambos se lanzarían sobre la fusión teniendo un combate muy parejo, por momentos mostrándose superiores. La fusión agarraría de la cola a Goku y lo lanzaría lejos, conectándole fuertes golpes a Vegeta SSJ8. Pero este con dificultad los esquivaba. Goku nuevamente se lanzaría sobre la fusión, aumentando más su poder como SSJ8. Ambos empezaban a poner contra las cuerdas a la fusión, dándole fuertes golpes acompañados de potentes ráfagas de ki. Lograrían someter a dicha fusión, sorprendiendo a Daishinkan y Senosama, los cuales detendrían la pelea, diciendo que ya era suficiente. Senosama felicitaría a Goku y Vegeta F por su enorme poder, diciéndoles que eran más sorprendentes de lo que esperaba, preguntándoles si ese era todo su poder. Goku y Vegeta F le dirían que no. Para este punto confiarían más en Senosama y Daishinkan, ya que de haberlo querido estos, podían haberlos eliminado hace mucho tiempo. Senosama les diría que le mostrasen de lo que eran capaz. Goku y Vegeta F se pondrían en posición de combate, elevando su poder a niveles infernales. Nunca un mortal o un dios había tenido este poder. Todos los universos empezaban a agitarse violentamente por el tremendo poder de Goku y Vegeta. Shinkan pondría una barrera para evitar que ambos causaran caos en los universos. Ambos verían una escena aterradora. Goku y Vegeta empezaban a presentar pequeñas protuberancias en los nudillos, acompañados de cuernos diminutos que les brotaban de la barbilla. Sus pupilas, que alguna vez parecían de un ser vivo, tomaban un tono rojo y su ki era aterrador. Parecía la misma representación del caos, un poder brutal en toda la palabra que ningún dios o ángel había podido alcanzar, a excepción de Daishinkan y Senosama, que estaban por encima de todo. Goku y Vegeta SSJ9 presumirían su enorme poder, diciéndole a Senosama que ese era el tope de su poder y si eso era lo que quería ver. Senosama les diría que eran seres asombrosos, preguntándoles que de dónde venían, ya que ellos no parecían ser seres de esta dimensión. Estos procederían a explicarle que venían de otra línea temporal muy diferente a esta, donde no existían dioses de la destrucción ni ángeles, donde todo era un caos, donde no había un gobernante de todos los universos, como Senosama. Este último quedaría sorprendido de sus palabras. Daishinkan les preguntaría si en su línea temporal existían los demonios. Goku y Vegeta F le dirían que sí. Daishinkan diría: ya veo, eso explica su ki tan maligno y negativo, explicándoles que hace millones de años hubo un conflicto entre ángeles y demonios extremadamente poderosos, donde los ángeles con ayuda de Senosama salieron victoriosos, y crearon un conjunto de universos bien organizados para que esto no volviera a suceder, sellando a cada uno de estos demonios con un poder apocalíptico. Goku y Vegeta F quedarían sin palabras. ¿Cómo podían existir seres tan poderosos? Daishinkan les diría que en su línea temporal posiblemente los vencedores de ese conflicto fueron los demonios, por eso todo era un caos y no había un gobernante como Senosama en su línea de tiempo. De todas formas, no podría haber una explicación muy clara de lo que pasó en su línea de tiempo. Daishinkan le preguntaría a Goku cómo fue que consiguió el poder del SSJ6. Goku le diría que lo consiguió con el ritual de los antiguos Kaioshin malignos para vencer al ángel Z. Daishinkan quedaría sorprendido y felicitaría a Goku, ya que hace cientos de miles de años ese ser causó caos y tuvo que ser detenido por los dioses de la destrucción de esa época. Goku y Vegeta le preguntarían si había alguna forma de que volvieran a su línea de tiempo, a lo que Daishinkan les diría que no sabía, ya que estaba prohibido hacer eso.
diciéndoles que a ellos no se les juzgaría por eso ya que vinieron de forma accidental a esta línea de tiempo, pero que quizá el dragón de las super esferas habría alguna forma de devolverlos a su línea de tiempo. Goku y Vegeta le preguntarían cómo podrían recolectar las super esferas del dragón, Daishinkan les explicaría que estaban dispersas entre el universo 7 y 6, pero que solo se podían usar una vez cada año, preguntándoles que cuál era la desesperación de volver a su línea temporal. Un silencio inundaría la habitación. Goku le diría que en alguna parte de las distintas realidades estaba un ser con poderes apocalípticos llamados el Buser buscándolos. Y no querían causar molestias a universos inocentes de esta línea de tiempo. Daishinkan les diría ya veo ese ser, debe ser muy poderoso para poder viajar entre líneas de tiempo a su voluntad. Pero de todas formas no tienen que preocuparse, Senno-sama puede eliminar de la existencia a lo que sea, no importa que tan poderoso sea. Goku y Vegeta no se quedarían tranquilos con estas palabras, volviendo a su estado base, pidiéndole de favor a Daishinkan que los llevase al universo 7 con sus otras versiones, a lo que Daishinkan aceptaría. Senno-sama les desearía buena suerte a ambos, partiendo de esta manera hacia el universo 7 para pedirle ayuda a sus versiones de ese universo. Mientras se dirigían hacia el planeta Tierra en el universo 7, pasarían cerca de un planeta muy extraño donde Goku se percataría de un ki muy extraño que se le hacía extrañamente familiar, pero debido a que se movía rápidamente lo perdería de vista. ¿Quién era ese sujeto que parecía tener el ki de un Saiyajin? Goku se quedaría pensando esto mientras se alejaba cada vez más de ese misterioso planeta con su trayectoria hacia la Tierra. Algo muy grande estaba por suceder. Mientras tanto, en otra línea temporal muy lejana a la vez que extraña, Buser estaba muy debilitado por la paliza que recibió en aquella otra línea de tiempo, pero no comprendía dónde estaba. Este lugar se parecía a la Tierra, pero todo era un paisaje desolador, ciudades destruidas con un cielo verdoso oscuro, pero no era lo único extraño. Buser volvería a su primera forma para no gastar más energía. Pero ¿qué demonios eran esas criaturas? Buser se daría cuenta que estaba rodeado de criaturas perturbadoras con una apariencia putrefacta, una piel grisácea, y sangre por todos lados que se lanzarían sobre él violentamente, pero este reaccionaría lanzándoles una potente ráfaga de ki. Esas cosas parecían seres humanos. ¿Pero qué demonios es eso? Sentiría un ki acercándose violentamente hacia él. Buser reconocería ese ki era de Goku, pero este era muy extraño. Enfrente suyo vería algo muy inquietante. Esa cosa no parecía Goku. Tenía su misma apariencia, pero su piel era pálida y vestía un dogi negro, pero lo más inquietante era su rostro lleno de sangre con una mirada psicópata. ¿Qué demonios era esa criatura? Sea lo que sea, nada bueno saldría de este enfrentamiento. ¿Qué demonios se supone que eres tú? Saiyajin. Maldito Saiyajin. ¿Qué línea temporal era esta? Buser se pondría en guardia para enfrentar a esta criatura. Bueno amigos, eso es todo por esta ocasión. Espero hayan disfrutado esta parte tanto como yo lo hice escribiéndola. Lo más probable es que le cambie el nombre porque esta historia irá más allá de solo la línea Super y AF. Pero todavía estoy pensando en un nombre que le quede bien. Si a alguno de ustedes se le ocurre algo, díganmelo en los comentarios. Mandaré saludos a todos los que comenten para el próximo video. No te olvides dejar tu like y suscribirte para animarme a seguir con esta historia. Sin más que decir, se despide su servidor Silex. Tengan una buena semana, hasta la próxima.